Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. La Biblia describe al pueblo de Dios con muchos nombres. Se los llaman hijos, hijos de la promesa, hijos del día, hijos de la luz, amados hijos, queridos hijos, hijos de Dios. Y hoy nosotros damos gracias a Dios porque nos ha adoptado en su familia, ¿verdad? Y nos trata con esa peculiar confianza, nos llama a sus hijos, nos adopta como sus hijos por medio de la gracia que hemos recibido por medio de Jesucristo. Y por eso disfrutamos de su amor, de su cuidado, de su protección, de su provisión. Impresionante. ¿Usted ha meditado sobre eso? Soy hijo de Dios. Y eso implica todas esas bendiciones. Y no solo lo promete mientras estemos en esta tierra, sino que va a seguir por toda la eternidad. Pero hay otro aspecto en nuestra condición de hijos en el que Jesucristo trata aquí en este capítulo 18 de Mateo, en este discurso particular, es que a pesar de ser hijos, nosotros somos incompletos, somos débiles, somos dependientes, inmaduros, sin desarrollar, inexpertos, somos vulnerables. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se centra en esas cualidades inmaduras, sin perfeccionar e infantiles. Y este capítulo es un discurso en el que vamos a delucidar varios domingos posteriores, en el que él trata la condición infantil del creyente. Y hablando directamente a la realidad de que somos niños espirituales con todas las debilidades que la infancia implica. Por eso vamos a tratar nuestra primera lección del versículo 1 al 4, en el que nuestro Señor dice que para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño. Luego, en los versículos 5 al 9, él trata de cómo se nos debe tratar como niños, y en los versículos del 10 al 14, cómo se disciplina a los niños, y versículo 21 al 35, cómo perdonar como niños. Esta enseñanza fue motivada por varias discusiones que surgieron entre los discípulos, que ellos le hicieron una pregunta muy egoísta en el que ellos delataron sus ambiciones egoístas, sus ambiciones pecaminosas que los motivaban. Tanto Marcos como Lucas nos informan sobre esa pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es una preocupación que reina en los corazones de los hombres. ¿El deseo de qué? De poder, de ser el más grande, de ser la cabeza y estar por encima de todos. Es una ambición que reina en cualquier corazón pecaminoso. Fíjense, los discípulos estaban discutiendo sobre esto. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Vamos a Lucas capítulo 9, deje ahí a Mateo, póngale un dedo, no sé cómo lo va a hacer en el celular, pero vaya conmigo a Lucas 9:46, para tratar la diferente perspectiva sobre el mismo asunto. Fíjense que Mateo no la tiene la pregunta, pero Lucas sí. 9:46. Comenzó una discusión entre ellos sobre quién sería el mayor, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 34, para armar todos los elementos de la historia. Trata el otro elemento que no tiene Lucas ni no tiene Mateo. 9:34. Pero ellos guardaron silencio. 9:34. Ellos están discutiendo entre ellos. Jesús se voltea y lo mira y le dice, ¿de qué ustedes están hablando? ¿Qué hacen ellos? En el versículo 34, sienten como vergüenza, ¿verdad? Y no dicen nada. Guardan silencio. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Pero Jesús conocía los corazones y él sabía que estas pretensiones gobernaban en los corazones de ellos. El hecho de que a pesar de eso estaban argumentando en cuanto a sus rangos
y sus futuros puestos jerárquicos en el reino. Ellos estaban haciendo poco esfuerzo para aplicar lo que Jesús ya había enseñado. Eran tan orgullosos, egoístas, autosuficientes y ambiciosos como siempre. Ellos estaban esperando que Jesús nombrara entre ellos al ministro superior de todos los demás. Los discípulos oían, pero no percibían y parecía que ni entendían. En su mente ellos estaban esperando que Jesús estableciera un reino terrenal. Ellos de por sí, ya ellos sentían los 12 que tenían su puesto asegurado, que iban a ser futuros funcionarios del reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían a Jesús como una figura política, pero no solamente que ellos querían ser funcionarios. Eso se daba de por sí porque yo estoy siguiendo a Jesús. Por lo tanto, debe pegárseme algo, ¿verdad? Yo estoy para arriba y para abajo con él, los 12. Pero la discusión estaba en cuál de los 12 era el que se le iba a dar el cargo más grande. Esa era la discusión. No en que ellos iban a ser funcionarios, porque ya eso se daba por sentado. Estoy siguiendo a Jesús. ¿Quién de nosotros es que se le va a dar? Ok, estamos por sentado que vamos a ser directores nacionales. Pero ¿quién es que va a ser ministro? Esa era la discusión. ¿Quién era el que iba a ocupar el puesto más grande? Jesús, antes de este episodio del que estamos tratando, le habló por tercera vez de su inminente sufrimiento y muerte. Fíjense lo que dice el versículo 31, ahí mismo de Marcos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Y qué pasará? Y lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Miren lo que dice el 32. Pero ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Es decir, usted puede notar la clase de los corazones de estos individuos, ¿verdad? Alguien se le acerca a usted y le dice, oye, me van a matar, me están persiguiendo y voy a sufrir mucho. Usted no va a entender eso. Oye, hay que tener un corazón, yo no sé, con cero empatía. Hay que ser un robot con inteligencia artificial para usted no entender las emociones del otro, ¿verdad? Sí, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Pero te está expresando que el tipo se siente inseguro, que lo van a matar, que lo van a perseguir y que va a sufrir. Pero ellos no entendían esa palabra. Pero dice el 32 vez, tenían miedo de preguntarle a Jesús. Sin embargo, en vez de estar discutiendo sobre este asunto, ¿verdad? Ojo, oído, alguien me está hablando que lo van a matar, que va a sufrir. Déjame prestarle atención a ver lo que me está diciendo, ¿verdad? Sus ambiciones cegaron la empatía y se pusieron a discutir entre ellos mejor de quién iba a ser más grande. En vez de acercarse a Jesús, ¿verdad? De manera empática, vamos a orar para que el Padre te dé fortalezca, para que te cuide, te protege. Es decir, si no lo por lo menos, déjame orar, ¿verdad? Por lo menos para que, y darle mostrar cierto amor y cierta misericordia hacia Él. Sin embargo, ellos ignoraron la palabra de Jesús. Impresionante, ¿eh? La clase de discípulo y de creyente que tiene que lidiar Dios, pero por su amor y misericordia, Él lo sigue amando. Aunque ignoremos el amor, aunque ignoremos la entrega y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos quiere todavía. Impresionante. A pesar de nuestra dureza de nuestro corazón, a pesar de nuestra rebeldía y rebelión y todo lo demás que queremos hacer lo que nuestra voluntad diga, el Señor sigue esperando con brazos amorosos a sus hijos que vuelvan a Él y se acojan y se sometan al señorío de Jesucristo. Él lo abraza y lo ama. ¡Wow! ¡Qué misericordia y qué amor tan grande! Ellos estaban tan atrapados en su propio deseo de prestigio, gloria y engrandecimiento personal que era insensible a lo que Jesús le estaba diciendo sobre el peligro de su vida y de su muerte, a su propio sufrimiento. Ellos no demostraban algún concepto de humildad, evidenciaban muy poca compasión. Pasó esto. Varios meses después de este incidente, se acerca un familiar a Jesús, la madre de 2 de los discípulos, de Jacobo y Juan, se le acerca a Jesús y le dice, yo quiero que cuando tú tomes posesión de tu reinado, mis hijos, tú firmes un decreto y lo nombres como virreyes, lo ponga uno al lado derecho y lo otro al izquierdo. Tú vas a ser el rey, pero que ellos sean tus asistentes personales. No es posible que mis hijos caravaneando sin nada a cambio. Así que yo quiero que tú me le dé alto rango a ellos 2. La madre, Mateo 20, vaya conmigo a Mateo 20,
versículo 20 al 21. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Versículo 24, Mateo 20. Al oír esto, los otros 10, ¿qué? Se indignaron. ¿Por qué ellos se enojaron? Porque cuando ellos estaban discutiendo y Jesús les preguntó, ellos guardaron silencio, no dijeron nada. Pero ellos se indignaron porque vino alguien y se le puso adelante. Se nos fue adelante la mamá de estos dos discípulos. Ella fue directa, mientras que en la otra ocasión ellos guardaron silencio, temieron decir, Señor, vamos a decidir este asunto aquí entre los 12. En tu reino, ¿quién es el que va a ser el ministro? Decide. Pero ellos sintieron miedo cuando Jesús les dijo, ¿de qué estaban hablando? Ahora esta mujer no tuvo miedo, se acercó a Jesús y le dijo, mis dos hijos, dámele los dos cargos más altos que tú tengas. Póngalo uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa no tuvo miedo ni nada. Jesús, los dos hijos míos en tu reino ponlo uno a la derecha y otro a la izquierda. Debió haber sido especialmente doloroso para Jesús que esta solicitud egoísta viniera inmediatamente después que él predijera su sufrimiento y su muerte. Miren lo que dice el 19, el anterior ahí mismo, Mateo 20, 19, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán, crucificarán, pero al tercer día resucitará. Eso está antes del pedido de la madre a Jesús. Qué dolor debió sentir nuestro Señor Jesucristo al sentir poca compasión, poca empatía de parte de sus discípulos, sus seguidores, cuando Él expresa su dolor, su futura muerte, que lo iban a azotar, le da detalles, y ellos lo que estaban discutiendo sobre los puestos. No hay indicio de simpatía, de consuelo o tristeza con lo que el Señor estaba a punto de soportar. Pero aquí viene lo más interesante, vaya conmigo a Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Justamente horas antes de nuestro Señor Jesús ser entregado para morir, en la cena surge la misma discusión entre ellos. ¿Usted lo sabía? Justamente en la cena surge la misma discusión. Si usted se fija desde el versículo 14, ahí Jesús habla desde la institución de la cena del Señor. Baje al 24, ellos están sentados. Surgió también entre ellos una discusión, volvió de nuevo el tema, sobre cuál de ellos debía ser considerado el mayor. Es decir, era un asunto bien fuerte entre los discípulos. Ellos estaban pensando en ellos. Nada de lo que dijo el Señor, nada. Ellos no le prestaron atención a Mateo 5, el gran discurso que habla sobre la bienaventuranza. Nada de eso, ellos no le prestaron atención, nada de eso. Ellos estaban buscando sus intereses porque veían a Jesús como un político en el que si yo estoy detrás de ti, ¿usted cree que eso es de los dominicanos? Eso también era de ellos. Eso es parte de la cultura universal. Que si yo estoy detrás de ti, porque tú tienes poder, es porque estoy buscando lo mío, ¿verdad? Y usted sabe que eso es parte de nuestra cultura política. Si yo trabajo en campaña por ti, yo me merezco un puesto tan pronto tú llegues al poder. Eso es parte. Pedro, al saber que Pedro era uno de los discípulos íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue uno de los tres que tuvo el privilegio de ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Fue el que tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas, ¿verdad? Fue el que tuvo el privilegio de ver el milagro de Jesús del pez y una moneda dentro y a pagar el impuesto. Todo eso fue Pedro. Fue quien el Espíritu Santo lo iluminó y declaró sobre quién era Jesús. Este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro después de esa declaración? Cuando Jesús le dijo que iba a sufrir, que iba a morir, que lo iban a azotar, lo iban a crucificar, ¿qué dijo Pedro? Pedro vino de manera grotesca y apartó a Jesús de los discípulos, ¿verdad? Y le dijo, ¿de qué tú estás hablando? No se te ocurra mencionar eso aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. El término Satanás es opositor. Quizá por esta razón los discípulos creyeron que la posición principal no se había determinado entre ellos. Entonces, al igual que todos nosotros, los discípulos necesitaban lecciones reiteradas de humildad. Y el Señor, vaya conmigo, ahora sí, después de haber armado todos estos elementos, donde está la historia, en Mateo, en Marcos
y Lucas, que tienen cada uno, arroja un elemento adicional. Vamos a Mateo capítulo 18, donde el Señor dice, voy a usar una ilustración para que se termine esta discusión, ¿verdad? Porque él ya sabía que esto era una discusión reiterada entre los discípulos que se vivían peleando por el puesto. Versículo 2. Aquí el Señor utiliza a un niño como una ilustración y dice, él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Él lo llamó, el niño ya era un niño, parece que corría, quizá el grupo estaba en la casa de Pedro, era un niño que Jesús ya quizá lo había visto, él sabía quién era Jesús, había cierta confianza, por eso respondió y fue de manera dócil. Marcos dice en el 9:36 que Jesús lo tomó en sus brazos, significa que vino el niño corriendo y Jesús lo cargó. Entonces, la primera lección se encuentra en el versículo 3. En verdad, miren, yo lo voy a decir con toda seguridad y con toda certeza, por lo que yo represento aquí en esta tierra. Yo soy Dios y en verdad se lo digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Este es un requisito innegociable de gran alcance y tiene una importancia tremenda. La entrada al reino de Dios demanda inocencia infantil. Impresionante. Inocencia infantil. No hay otra manera de recibir la gracia de la salvación a menos de que sea como un niño. Dios gobierna su reino bajo principios celestiales, bendiciones celestiales y en poder, majestad y gloria celestiales. Y entrar a su reino significa estar bajo su gobierno soberano. Nuestro Señor está hablando aquí de entrar por fe. Mateo utiliza 3 veces esta expresión, entrar al reino de los cielos. Se refiere a la salvación personal. El hecho de que yo deba entrar significa que la mayoría no están ahí, porque es una invitación. Significa que no están la mayoría. Están en el otro reino, en el reino y el dominio de Satanás. El propósito del evangelio es mostrar que los seres humanos, como entrar al reino y convertirse en sus ciudadanos, pasando del reino de la tiniebla al reino ¿qué? De la luz. Eso es lo que dice Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio, del gobierno de las tinieblas y nos trasladó ¿a qué? Al reino de su Hijo amado. Es decir, hay una transferencia, hay un traslado de un reino a otro. Pero es el deseo de Dios y es una invitación universal que Dios quiere que todos lleguen a su reino. Dice 2 de Pedro 3:9 que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Es el deseo de Dios. Y este sigue siendo la tarea suprema de la iglesia en el día de hoy. Invitar a todos al reino de Dios. No importa tu color, no importa tu posición social, ni tu origen, tú puedes ser parte de la familia de Dios. Entonces, el enfoque central del Evangelio de Mateo es acercar a la persona y mujer al reino por medio de la fe en Jesucristo. Y Mateo presenta algunos elementos necesarios de la fe auténtica que vamos a tratar ahora para entrar a ese reino. El primer elemento para entrar al reino es, Juan lo dijo, ahí mismo, Mateo 3:2. Vaya conmigo a Mateo 3:2. Vaya anotando. Si acaso usted tiene duda de cómo se entra al cielo, yo le voy a dar los elementos necesarios para entrar. Juan, en la boca de Juan, versículo 2. Arrepiéntanse. ¿Qué sigue? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Juan está diciendo, el reino de los cielos está. Pero para entrar, el primer elemento, ¿cuál es? El arrepentimiento. 4:17. Ahora nuestro Señor Jesucristo, 4:17. Entonces Jesús comenzó a predicar. Jesús inicia su ministerio. ¿Y qué dijo él? Lo mismo que dijo Juan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Jesús no está diciendo, Juan no está diciendo, entren al reino de los cielos, todo lo que puedan. No. Para entrar, el primer elemento es arrepentimiento. Es un llamado inicial al entrar al reino. Es un llamado para que las personas reconozcan sus pecados y se arrepientan, lo cual implica un deseo de alejarse del pecado.
No es obra humana, es un regalo de Dios. Eso es lo que dice el 2 Timoteo 2:25. Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. El segundo elemento de la fe que otorga la entrada al reino es reconocer la bancarrota espiritual. Fíjense, con esta ilustración que Jesús le está dando, le está matando la ambición a ellos y le está matando todo indicio de orgullo y todo lo demás. Tienen que ser como niños. Vamos para ahí mismo, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué sigue? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pobreza de espíritu? Alguien totalmente indigno, con poco mérito, sin gloria, sin orgullo, sin pretensión. Ese es un pobre de espíritu. Aquellos que están vacíos espiritualmente, el reino de los cielos les pertenece a ellos. Impresionante. No tienen nada, pero lo tiene todo en el Señor. Así de sencillo. Es una fe simple. La pobreza de espíritu produce conciencia de pecado, produce culpa, frustración, incapacidad, todo lo que yo le mencioné, debilidad. No puede limpiarse de su pecado, no puede nada que ofrecerle a Dios que pueda merecer perdón. Pobre en espíritu, no tiene ningún recurso propio. Versículo 5. Bienaventurados los humildes, los mansos. Ellos heredarán la tierra. Manso, humilde, no tienen nada de valor que ofrecerle a Dios. Se siente indigno, no reclama nada, no se siente nada de gloria para sí mismo. Mateo 7:21. Sigamos. Mateo está dando todos los elementos para entrar a ese reino, ¿verdad? Dijimos arrepentimiento, pobreza espiritual, mansedumbre. Ahora viene 7:21. El otro elemento, capacidad de ser obediente. Ok, va a entrar a mi reino, pero debe hacer esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ok. No es un asunto de boca. Yo creo en el Señor. Yo creo que Él murió y que resucitó. La mayoría cree eso. Haga la encuesta y usted verá que el 99% de los dominicanos cree que Jesús murió y resucitó. Pero eso no te garantiza, dice Jesús, la entrada al reino. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino, aquí viene, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que cumple, el que la lleva a cabo, el que la practica. Entrar al reino de Dios es más que expresar simplemente deseo de estar adentro, es tener la convicción de que Jesús es el Señor del reino. Él gobierna mi vida y Él tiene demandas que yo debo cumplir. La persona que no está dispuesta a abandonar las cosas de este mundo por las cosas del Señor no tiene deseo auténtico de la salvación. El que entra al reino de Dios también está dispuesto a confesarlo de manera pública. Fíjese, 10, ahí mismo, volteé la página, 10, 32 al 33. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Confiesa de manera pública a Jesús como Señor. Y ahí mismo, 10:38 al 39, en que entra al reino de Dios, está consciente de su necesidad de negarse a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? 10:38 al 39, el que no toma su cruz y me sigue, no es, ¿qué? Digno de mí. Está perdiendo el tiempo. Está el otro elemento de la persistencia. Capítulo 15, versículo 28. La mujer cananea, la historia de la mujer cananea que tenía una hija endemoniada. Ella no se dio por vencida. Los mismos discípulos no querían que esta mujer llegara hacia donde Jesús. Cuando los discípulos querían echarla. Cuando van de Jesús, Jesús le dijo, tú no eres israelita, tú eres cananea. ¿Y qué respondió ella? Señor, ¿qué? Hasta las obras, Señor, estoy dispuesta a tomar. Ella no renunció. ¿Y qué dijo Jesús en el 15:28? Fíjense, una persistencia infantil de parte de esta mujer. Cualquier orgulloso pudo haber dicho, cuando se separan todo esto seguridad del Señor Jesús. No puede pasar del maestro. No te he permitido llegar hasta él. Así que vete para tu casa. Pero ella buscó la brecha. Y ahí estaba de frente ante Jesús, ¿verdad? Burló la seguridad. Y Jesús le dijo de frente, tú no eres israelita, tú eres una cananea, tú no.
A ti no te corresponde la bendición. Bueno, pues está bien, pues me voy. No, ella siguió insistiendo. No, Señor, dame hasta la sobra de la bendición que tiene que darme. ¿Y qué dijo Jesús? Valoró la persistencia infantil de esta mujer. ¿Qué dijo en el 28? Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. La fe tuya es persistente. Vence los obstáculos y ruega y van del Señor y una y otra vez, Señor, extiende tu brazo, obra, haz lo que tenga que hacer conmigo, pero sácame de este. Y el Señor valora esa fe, esa persistencia infantil. Entonces, todos estos elementos de la fe que Dios concede para salvación pueden resumirse en la primera lección que Jesús enseña, la lección de la humildad. Ellos no estaban viviendo, los discípulos, de acuerdo a la norma de humildad del Señor. Estaban manifestando orgullo y egoísmo entre ellos. Pero qué misericordioso era Jesús, ¿eh? Qué misericordioso. Contaba con un grupo de individuos que lo que estaban pensando en ellos mismos, en el beneficio material o de poder, en el futuro reinaldo de Jesús. Qué misericordioso. Mateo 18, Jesús toma al niño en sus brazos, se voltea entre los 12 y le dice, si ustedes no son como este niño que yo estoy aquí sosteniendo, ninguno de ustedes va a entrar al reino de Dios. Si no se convierten, si no se vuelven, dice alguna de sus versiones, versículo 3, y se hacen como niños, no entrarán al reino de Dios. Si no se convierten. Jesús está hablando de un cambio drástico en ir a la dirección opuesta. No un cambio de 360 grados, ¿verdad? Porque 360 grados te lleva al mismo origen, a donde tú estabas, no. De 180. De allá para acá. Cambio. El que entra al reino de Dios debe arrepentirse. Debe convertirse. Eso es lo que Pedro dijo en su discurso en Hechos 3, 19 y 26. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados. Y siguió declarando, Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijere a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Primer requisito para entrar al reino de Dios es arrepentimiento y conversión. Para convertirse es necesario que las personas se vuelvan como niños, que acepten de una vez, sin prejuicio, de manera sencilla, sin complejos, dependiente, indefenso, espontáneo, sin pretensiones, sin ambiciones. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero hay muchos que le ponen resistencia al llamado de Dios. Yo estoy en la flor de mi juventud, cuando esté un poco mayor, más adulto, yo voy a entregar mi vida al Señor, ¿verdad? Muchos dicen, no, yo estoy en la universidad ahora y esta carrera me está consumiendo mucho tiempo y yo no tengo tiempo para eso. El trabajo, yo estoy ganando mucho dinero y tengo que aprovechar la oportunidad porque las cosas son difíciles y voy a aprovechar esta oportunidad y voy a trabajar todo lo que pueda. Yo no puedo estar yendo los miércoles ni los domingos, yo no tengo tiempo para eso. El poco tiempo que yo tengo es para ver televisión, para ver un par de series tranquilo y relax. Yo no tengo tiempo para eso. Te estoy hablando de todas las oposiciones posibles que pueda poner un individuo. Los domingos, no, pero yo trabajo de lunes a sábado. Yo saco el tiempo para el Señor. No. ¿Quieres entrar al reino? Dice Jesús. Debe ser como este niño. Debí tener aquí a Ava Victoria, ¿verdad? Para que la ilustración se sienta más poderosa. El niño va sin problema. El niño no pone oposición. El niño no tiene pretensiones. El niño no tiene ambiciones. Es simple, sencillo. Se acoge en los brazos de su padre. Se duerme en él. Descansa en él. Sin preocupación. Sin ansiedad. ¿Verdad? Está bajo la seguridad de su padre. Esos son los que van a entrar al reino de Dios. No queremos decir que los niños no son sin pecado. Ellos muestran su naturaleza caída desde muy temprana edad, pero sin embargo son ingenuos, modestos, confían en los demás, no ambicionan esplendores ni grandezas. Fíjense que en este tiempo los padres, todo el mundo les regalan a los muchachitos, los llenan de regalos. Cuando viene a ver, usted ve al niño jugando con una maraquita de esa de 40 pesos, una maraquita que suena. Y se pasa la mañana entera y se divierte y bailando con la maraquita de 40 pesos. Y usted le compró una bicicleta, un trampolín, qué sé yo qué. No, a él lo que quiere es la maraquita y le divierte la maraquita. Ellos son así.
Entonces los padres cometen el error de atiborrarlo de juguetes. Y ellos se divierten hasta con las piedras, poniéndolas una arriba de otra. Con la lata de la cocina, como hace Abba, va ya. Tanto los juguetes regaló, ya va ya y comienza la lata de maíz, la pone arriba de la guandule. Y esa la divierte y pasa todo el tiempo ahí, poniendo una cosa arriba de otra. Teniendo todos los juguetes del mundo. Son así, sencillos, simples, ingenuos. No tienen pretensión, no son pretenciosos ni nada. Esa es la clase de personas que Dios quiere para que van a entrar al reino de Dios. Versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, aquí Jesús va directamente a sus pretensiones. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A los ojos de Dios, aquel que se humilla es a quien Él exalta. Quien auténticamente se considera como el menor, indigno, sin nada, ignorante, sin título, sin bienes materiales, sin cuenta, pero tiene una fe dependiente de Dios. Ese hijo mío, dice el Señor. Ese que yo quiero. Mateo 23, 11 al 12. ¿Qué le dijo Jesús a los arrogantes fariseos? El mayor de ustedes será, ¿qué? Su servidor. Cualquiera que se engrandece será humillado y cualquiera que se humille será, ¿qué? Engrandecido. En el reino espiritual, el que se considera importante debe ser el que más sirve. Impresionante. El que más sirve. Ante los ojos de Dios, ese es el grande. Interesante. Jesús deja en claro que en su reino se sube más alto cuando se baja. ¿Cómo es el asunto? En el reino de Dios se sube más alto cuando usted más se baja. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lenski, un comentarista luterano, dijo lo siguiente: el que no piensa hacer reclamos tendrá todo lo que otros reclaman y que por reclamar no lo tienen. Solamente a una vasija vacía Dios puede colmar con sus dones. Una vasija vacía. Entre más vacío estemos de todo lo que se deba a nosotros mismos, más puede Dios derramar en esas vasijas sus riquezas, honores y glorias eternas. Mientras más inútil usted se siente espiritualmente, más Dios lo puede usar como instrumento para su gloria. En su reino se sube más alto cuando se baja. Un niño pequeño no hace ninguna afirmación de mérito o grandeza, ¿verdad que no? Simplemente se somete al cuidado de su padre y de otras personas que lo aman, confiando en ellos para todo lo que necesitan. Esa es la clase de sumisión humilde que resulta en grandeza ante los ojos de Dios y en su reino. Es ese tipo de fe humilde, sin pretensiones, sincera, infantil, a la que Jesús estaba hablando. Lo que ustedes están discutiendo no tiene ningún sentido, de que cargo y todos los demás. En el reino espiritual, el menor va a servir, el mayor servirá al menor. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se muestra humilde, sencillo y auténticamente sincero, poco exigente, no egocéntrico, receptivo a todo lo que Dios ofrece y ansioso por obedecer cualquier cosa que Él ordene. El falso evangelio propaga la autorrealización y el éxito personal cuando Jesús llamó a negarte a ti mismo. Ahí choca el evangelio de la prosperidad contra esa exigencia de Jesús. ¡Bum! Y se explota y se desbarata en dos. Negación es renuncia. El evangelio falso promueve autorrealización, se enfoca en todas las posibilidades del hombre. Tú eres un campeón, tú puedes lograrlo. Y este será año de gran bendición para ti y de éxito. El Señor no hizo provisión para la exaltación del yo. Jesús declaró en Mateo 10:39, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Mateo 10:39, el que ha hallado su vida, la perderá. ¿Tú sabes lo que significa eso? El que se siente realizado, exitoso, próspero, autosuficiente. No necesito nada, no necesito reunirme con esa gente, yo no tengo tiempo para eso y todo eso. El que cree que ha encontrado el éxito en su vida, ¿qué dijo Jesús? La perderá. ¿Qué dice lo siguiente? El que ha perdido su vida por mi causa, ha renunciado a todo, ¿qué? Ese la va a obtener. El reino pertenece a Él, la gloria del reino, que no hay ninguna gloria aquí de la tierra que se compare con la gloria del reino. De Él va a ser. El camino del yo es el camino de la descalificación del reino. Aquellos que glorifican el yo no solo que nunca serán los mayores en el reino, sino que nunca
van a entrar en él. Por eso Jesús lo paró a los discípulos y tomó todo el discurso de Mateo 18 para tratar ese asunto. Porque ya se estaban pasando. Ya eso era algo cotidiano entre ellos, esta discusión de los puestos y todo lo demás. Termino con Santiago 4, 6 al 10. Aquí Santiago resume de manera extraordinaria lo que hemos tratado. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 4, 6 al 10. Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿qué? A los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará ¿qué? A ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. 9. Arrepentimiento, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor y le dará la entrada a su reino. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Oremos. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Reconocemos, oh Dios, nuestra condición, Señor. Somos polvo, débiles, inútiles. Necesitamos tu gracia, Señor. Necesitamos tu perdón, tu misericordia. Gracias porque está disponible, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. No somos dignos de recibirla, Señor. Ayúdanos a ser dependientes, Señor. Como esos niños, ayúdanos a confiar en ti plenamente en todo lo que hagamos, oh Dios. A descansar en tu providencia con toda seguridad, con toda plena certidumbre de fe, oh Dios, porque servimos a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Ayúdanos, Señor, a ser como niños, reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.